Un verdadero hombre nunca debería llorar. Un hombre siempre debe ser valiente. Un hombre siempre tiene que ser fuerte. O eso es a lo que muchos hombres nos dijeron o vimos mientras crecíamos. Este paradigma que se creó a través del tiempo, en donde un hombre debe de ocultar sus sentimientos y camuflar sus debilidades, poco a poco se ha ido demostrando que nos hace sufrir en silencio. Según diversos estudios por instituciones como la Organización de Salud Mundial o la Fundación de Salud Mental, alrededor de 800,000 personas al año mueren a causa de suicidios. Eso equivale a una persona aproximadamente cada 40 segundos. Y los datos nos dicen que los hombres abarcan el 75 a 80% de los casos. Con números tan alarmantes nace la pregunta de ¿por qué no hemos hecho algún cambio para solucionarlo? Los hombres no lloran. Es una frase que ha existido por mucho tiempo en algunas sociedades, pero creo que todo el mundo sabe que eso no es cierto, porque como hombres sí tenemos la capacidad de llorar. No es como si físicamente fuéramos incapaces de hacerlo. Lo vemos todo el tiempo, tanto en la vida real como en las películas. Pero entonces, si este es el caso, ¿por qué se utiliza esta frase? Si menciono la palabra masculinidad, ¿en qué es lo primero que piensas? Su definición textual es conjunto de atributos, valores, comportamientos y conductas que son característicos del hombre en una sociedad determinada. En resumen, la masculinidad son las casillas que tienes que cumplir para ser considerado un hombre o un hombre de valor. La frase "los hombres no lloran" es la forma de representar este ideal del hombre masculino, pero lo que en realidad quiere decir esta frase es "los hombres no deberían de llorar". Pero aún así, esta frase sigue sin ser correcta, ya que hay ciertos casos en los que a un hombre se le permite llorar, como por la pérdida de alguien querido o tras fracasar en una de sus metas, usualmente al momento de tratar de proteger a algo o a alguien querido. Entonces, la verdadera frase sería "los hombres no deberían de llorar", solo en algunas ocasiones drásticas. Y esta frase nos ayuda a entender cuál es el concepto de masculinidad socialmente aceptado. En la actualidad, la sociedad está reestructurándose completamente. Ideologías antes rechazadas poco a poco van siendo introducidas a la población, lo cual es perfecto, ya que nos presenta un abanico más amplio de opciones con las cuales nos podemos relacionar. Y a pesar de que las cosas y las mentalidades han ido cambiando, ha sido un proceso lento, ya que hay cosas que tenemos tan arraigadas en el subconsciente que son difíciles de cambiar de un día para otro. Tanto en la naturaleza como en la historia se han definido roles de género que se han establecido en nuestro subconsciente a través de las generaciones. En la naturaleza, un macho que es respetado es aquel que es fuerte, el que no teme a pelear contra otros machos para proteger a su manada, el que en muchos casos sustenta y es el pilar de su grupo. Es el que al parecer no demuestra ninguna debilidad. En el caso de la sociedad, los hombres respetados a través del tiempo fueron esos caballeros fuertes que ganaban batallas, esos tripulantes y capitanes que arriesgaban su vida navegando por océanos desconocidos, esos que tenían grandes riquezas y proveían, o esos hombres con los que los demás se sentían seguros porque no presentaban ningún tipo de vulnerabilidad. Y esta falta de vulnerabilidad se fue asociando con el hecho de ser un hombre masculino u hombre de verdad. Yo recuerdo que mientras crecía nunca vi a mi abuelo llorar, así estuviera pasando una situación difícil. Lo mismo con mi padre, por lo que poco a poco fui tomando ese ejemplo y diciéndome a mí mismo que para ser un pilar confiable no puedes mostrar debilidad. Y durante muchos años me colgué una especie de medalla. Me sentí orgulloso y presumía el hecho de decir que yo no había llorado. Me hacía sentir hasta cierto punto más hombre que otros. Pero llegó un acontecimiento bastante triste para mí, el fallecimiento de mi abuelo. Y recuerdo mucho ese momento porque fue la primera vez que vi a mi padre llorar y me creó un shock tremendo. Por alguna razón, verlo llorar me puso una carga encima. Me hizo creer que como él ahora estaba siendo vulnerable, yo tenía que ser fuerte para apoyarlo. Y recuerdo tanto el momento, cómo abrazaba a cada uno de mis familiares, mi abuela, mis primas, primos, a mi padre, todos sacando su tristeza en forma de llanto. Yo solo los abrazaba, sintiendo un nudo enorme en mi pecho que reprimía con todas mis fuerzas para que no saliera. Y cuando toda la ceremonia pasó, recuerdo haber ido al baño, empecé a llorar como un niño, llorando dentro de un cubículo solo para que nadie me viera en mi momento de vulnerabilidad. Y ahora, más maduro, recuerdo esa escena y me da tanta tristeza. Nadie debería tener tanto miedo a ser vulnerable. Nadie debería experimentar ese dolor solo. Hay una frase muy cierta que podemos encontrar en la serie Ted Lasso que dice: "Les prometo que hay algo peor que estar triste, y eso es estar solo y triste". Pero esta manera de pensar no fue culpa ni de mi abuelo ni de mi padre. Al igual que ellos y millones de otros hombres, crecí en una sociedad donde los héroes que veía en la tele parecían invencibles, en donde el personaje principal en las películas la mayoría de las veces era un hombre que no tenía miedo de enfrentarse a lo que fuera, en donde si en tu grupo de amigos mostrabas algo de sensibilidad te decían niña o gay, en donde se normalizó que nadie hablara de cómo se sentía. Lo que me llevó a caer y aceptar este paradigma de que un hombre de verdad nunca debe mostrar debilidad, al igual que un gran porcentaje de la sociedad.
Pero si la respuesta es tan clara como normalizar el que un hombre pueda ser vulnerable, ¿por qué cada año el índice de suicidios aumenta en ciertos lugares del mundo? Según una investigación elaborada por las Naciones Unidas, menciona que la tasa de mortalidad por suicidio varía por regiones. Esto quiere decir que dependiendo del contexto social y cultura en la que te desarrollaste a lo largo de tu vida, tiene un gran impacto en nuestras ideologías. Esta investigación nos muestra el verdadero obstáculo y el por qué no es tan sencillo realizar este cambio. Psicológicamente, tu entorno forma una parte importante al momento de crear tu criterio y ver qué es lo que te parece bien o mal. Diferentes situaciones moldean diferentes ideologías y pensamientos sobre qué es correcto y qué no. Subconscientemente vamos cargando con un estándar que nos dice cómo se deben de comportar ciertas personas para que entren en lo correcto bajo el estándar social. Hay un concepto conocido como masculinidad hegemónica, que según ciertas culturas era la forma correcta entre comillas de ser un hombre de valor. La masculinidad hegemónica nos habla de que un hombre de valor es aquel hombre fuerte, que es dominante, pero sabe tratar a las mujeres sin caer en la admiración. Es un hombre que provee, es un hombre que rechaza todo lo femenino y todo lo que ponga en duda su masculinidad, pero lo más importante es aquel hombre que nunca se muestra vulnerable, ya que el rol del hombre es ser un pilar y los pilares no pueden ser débiles. Esta descripción parece exagerada o hasta cierto punto ridícula, pero tiene una fuerte base en la naturaleza y en nuestros antepasados. Según diferentes artículos e investigaciones antropológicas, al inicio de nuestra civilización, las mujeres se encargaban de recolectar alimentos y los hombres se encargaban de la cacería. Con herramientas tan primitivas, cazar no era tarea sencilla, por lo que normalmente los hombres dependían de las mujeres para subsistir, elevando a las mujeres y haciéndolas de vital importancia para la sociedad. Pero había hombres que eran hábiles para la cacería, usualmente hombres grandes y fuertes con características físicas únicas. Estos hombres lograban traer la carne, un alimento codiciado pero difícil de conseguir, por lo que estos hombres eran deseados por las mujeres y admirados por los otros. Con la evolución de la sociedad, el hombre tuvo un papel más dominante, ya que se empezaron a realizar trabajos que requerían más fuerza bruta para elaborarlos, lo que hizo que se posicionaran a la cabeza de las familias, ya que su esposa e hijo dependían de sus habilidades para subsistir, y una familia con un hombre fuerte, inteligente, exitoso y que mostrara cero vulnerabilidades a la cabeza les podría asegurar una muy buena vida, por lo que hombres bajo estas descripciones se volvieron aún más valiosos, y gracias a esto se empezó a formar el concepto de un hombre masculino. Pero como sabemos, las cosas ya no son así. La sociedad está caminando hacia un camino más equitativo, en donde cualquier género pueda subsistir y tener voz por sí solo. Y aunque estemos dirigiéndonos hacia un camino diferente al de nuestros antepasados, hay muchos ideales que siguen ahí. Hay varios artículos psicológicos que hablan de cómo podemos adquirir gustos, ideologías, hasta miedos por medio de herencia de nuestros antepasados. ¿Qué quieren decir con esto? Que según tu entorno y la cultura que envuelve a este, subconscientemente vas adquiriendo diferentes comportamientos y pensamientos sin necesidad que alguien tenga que inculcártelo. Un ejemplo somos las personas latinas. Generalmente somos más fiesteras, más cálidas, más extrovertidas que personas que provengan de Asia, por ejemplo. Pero estoy seguro que a ninguno de niño le dijeron: oye, como eres latino, vas a tener que actuar de esta manera y pensar de esta manera. No, simplemente las tradiciones e ideales que vienen desde épocas ancestrales con el paso del tiempo se van arraigando y le dan forma a una cultura. Ahora, esto no quiere decir que todas las tradiciones y formas de pensar antiguas sean correctas. Claramente, como humanos evolucionamos y nos dimos cuenta de que hay cosas erróneas en cómo se veía el mundo en generaciones pasadas, pero aún así es difícil vencer al subconsciente. El Instituto de Neurociencia y Psicología de la Universidad de Glasgow realizó un estudio con 600 mujeres con una edad promedio de 22 años. Este estudio fue a lo largo de 3 semanas para registrar sus preferencias físicas en hombres según su estado hormonal. La mayoría de las mujeres elegía a hombres que cuadraban con el estereotipo masculino: mandíbula definida, pómulos salientes, un marco musculoso y que pareciera que tenían una estatura mayor al promedio. ¿Pero por qué? Porque a pesar de que las mujeres ya no necesitan a un hombre masculino para subsistir, siguen prefiriendo a dichos hombres. La respuesta es naturaleza y cultura. El subconsciente, gracias a millones de años de experiencias proporcionadas por nuestros antepasados, les dice: este es un buen hombre con el cual reproducirse y tener una familia. Hay un artículo muy interesante que se titula ¿Por qué nos atraen menos los hombres que lloran?, en donde una mujer comparte la experiencia de cómo salió con un hombre que era inseguro y que una vez, tras hacer un acto vergonzoso, este estaba al borde del llanto, lo que hizo que la mujer lo viera como un niño pequeño al cual tenía que proteger y apapachar. En el mismo artículo ella menciona que fue una respuesta equivocada a aquella situación, pero aún así nos sirve para ver cómo la cultura y los roles de género tan definidos que se tienen cambian la percepción totalmente de una persona dependiendo de actos que deberían de ser igual de naturales para ambos. Y aunque parezca triste, la reacción inicial de esta mujer está justificada. En los medios, hombres que lloran por situaciones que no tienen un alto impacto emocional generalmente son vistos como débiles o se utilizan para burlarse de ellos. ¿Se supone que los mayores no lloran? Pues a mí me parece adorable que llore como un bebito. Pero con esto, no quiero decir que toda esta problemática sea culpa de las mujeres o de los medios.
De hecho, los hombres tenemos una gran contribución para seguir siendo de esta manera. Como hombres nos forzamos unos a otros a seguir este paradigma porque si no, sentimos que somos objeto de burla. Un hombre que gana poco dinero es criticado por otros hombres. Un hombre que no tiene un físico socialmente atractivo es objetivo de apodos y nombres denigrantes puestos por los mismos hombres. Un hombre que viste con ropa fuera del estándar masculino se le pone etiquetas como gay, joto, etc. Y a un hombre que demuestra vulnerabilidad generalmente se le cierran las puertas y se trata de minimizar sus motivos por los cuales se siente así. No es para tanto, no seas nena, los hombres no lloran. Nuestra cultura y sociedad con el tiempo creó un molde que es difícil de llenar, que presiona a un porcentaje de los hombres a estar conscientes en todo momento de cómo son vistos por los demás, lo que hace que haya una gran cantidad de hombres que sientan este miedo de ser criticados por ciertas acciones que pongan en duda su masculinidad, ya que subconscientemente evaluamos a un hombre con respecto a estas cualidades. Pero poco a poco se ha generado otro grupo de hombres que están tratando de crear conciencia que ser vulnerable no es sinónimo de debilidad, que hasta los hombres más fuertes y exitosos se quiebran en algún punto de su vida, que no es sano almacenar los sentimientos negativos con tal de mantener la imagen de un hombre fuerte e invencible, que la ropa, tus gustos, tus ingresos, tus éxitos y tu forma de expresar tus sentimientos no definen tu masculinidad o cuánto vales como hombre. Y es lo que busco aquí. Con este video busco crear conciencia y aportar mi granito de arena, señalando que los hombres también podemos ser vulnerables. Este mes de junio es el mes de la salud mental del hombre, y puedo apostar que la mayoría no tenía ni idea, porque no se le da la importancia que se merece. La realidad es que es difícil ser hombre, y efectivamente hay una presión que algunos sentimos para embonar en lo que la sociedad cataloga como un hombre de valor. Las estadísticas están ahí, cientos de miles de hombres terminan con su vida por el hecho de no buscar ayuda en momentos difíciles, por almacenar lo que sienten, por el miedo al qué pensarán de mí, por tratar de llenar ese molde. Pero podemos romper esto. Si en lugar de criticar, compartimos nuestras experiencias. Si en lugar de burlarnos, tratamos de ser más empáticos. Si en lugar de minimizar los problemas, nos sentamos a escucharlos. Porque ningún hombre debería llorar solo en un baño. Yo fui Jus, no sean tóxicos y nos vemos en el siguiente video.